Bueno, volvemos nuevamente a la sala 2 del CAIS. Ahora va a presentarse la conferencia Importancia de la telerehabilitación en el contexto actual, a cargo de Eugenia María Arocena, que es médica especialista en medicina física y rehabilitación del grupo Semico de Neuquén, ¿verdad, Eugenia? Exacto. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, por suerte. Bueno, muy bien. La pantalla y el micrófono son tuyos. Adelante. Gracias. Muy amable por compartir con nosotros esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Queríamos mostrar un poquito la experiencia que estamos haciendo con el grupo de sistemas de informática del grupo Semico, que fueron los que nos impulsaron a empezar con este camino de la telerehabilitación, inicialmente de la mano de la teleconsulta, y bueno, nos pareció algo muy interesante, y desde lo que es nuestra especialidad, nos parece que es un camino no solo para desarrollar el contexto actual de la pandemia, sino un camino para seguir a futuro. Una dificultad que no pasa. Hacemos un favor. Descompartí la pantalla y compartí la pantalla completa, por favor. Bien. No compartas el PowerPoint, sino la pantalla completa. A ver, ahora intenta pasar, por favor. No, no pasa. A ver, espérate que dejo de vuelta y comparto de vuelta. Sí, Ahí. Ahí todavía no. Ahora está bien. Dame un segundo y ahora te contesto. A ver, ahora sí, reanudar presentación y pasala. Y ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pido disculpas. No hay Soy del problema. rubro de la medicina. Bueno, primero, como para que tengan una idea y una aproximación, queríamos definir un poco lo que es la rehabilitación en sí, que es un conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad de independencia posible. Siempre no es una especialidad que se centre únicamente en lo médico, sino que hay un montón de otros actores que son importantes en la restitución final del paciente a la comunidad. Es una asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales, psicológicas del individuo y activar mecanismos de compensación a fin de permitir llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo siempre se va a medir en parámetros funcionales, como restablecimiento de la movilidad, cuidado personal, habilidad manual y comunicación. Nosotros nos centramos en la clasificación internacional de funcionalidad, que es la CIF, que lo que dice es que asume que todas las personas podemos experimentar en algún momento determinado de nuestra vida un deterioro de la salud y por tanto cierto grado de discapacidad. Entonces tiene una concepción que la discapacidad no es una característica de un grupo social de personas, sino que se trata de una experiencia universal, un concepto que es bidireccional entre lo que es la interacción entre el estado de la salud y los factores contextuales. Nosotros lo que hacemos es, como médico fisiatra, determinar qué estructuras del cuerpo están comprometidas, qué limitación en la función produce este compromiso y qué grado de restricción en la participación produce. En base a estos tres diagnósticos se establece un programa por tratamiento, por objetivos concretos. El equipo es un equipo extenso de rehabilitación que va desde médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, informáticas, psicomotricistas, neuropsicólogos, educadores, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. Con esto quiero decir que en cada lugar donde uno tenga que hacer rehabilitación va a haber pequeños núcleos organizados que van a ser los responsables de dar las mayores posibilidades a los pacientes. Nosotros somos un centro de rehabilitación que es monovalente y que atendemos pacientes con patologías principalmente neurológicas, como lesionados medular, trauma de cráneo, accidente cerebrovascular. Son patologías que son difíciles de encarar lo que es la telerehabilitación, pues nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es el tratamiento cuerpo a cuerpo.
Pero la verdad es que son patologías crónicas que van a definir, una vez dado el alta de la internación de agudos, un seguimiento que va a ser un seguimiento de por vida. Entonces al paciente se le hace realmente complicado el acceso a este tipo de rehabilitaciones. La telerehabilitación es la aplicación de tecnologías de telecomunicación, teledetección, operación y tecnologías informáticas para ayudar a prestar servicios de rehabilitación médica a distancia. O sea que todo esto que planteamos previamente de lo que es la rehabilitación, nosotros lo queremos pasar a un formato de telerehabilitación con el objetivo de acercar las distancias entre el paciente y el profesional. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la telerehabilitación? Extender los límites del consultorio hacia el entorno cercano del paciente y su familia, empoderar al paciente y su familia para que sean parte del proceso de rehabilitación y habilitación, brindar tratamiento de calidad fuera del marco del consultorio, con supervisión y seguimiento de personal altamente calificado, dar respuesta a las acciones de rehabilitación en marco de la pandemia. Como decíamos, Neuquén, que está ubicada en la Patagonia Argentina, obviamente, tiene muchas limitaciones y muchas barreras. Hay barreras geográficas, hay barreras climáticas y hay barreras sociales. No es lo mismo plantear un tratamiento de telerehabilitación en invierno que en verano, de tratamiento activo presencial, quiero decir, en verano que en invierno. No es lo mismo en un conglomerado de la ciudad a las zonas más periféricas, donde hay bajo nivel de conectividad y bajo acceso a lo que es la tecnología, y hay barreras geográficas que hacen que al paciente, y distancias muy largas, que hagan al paciente se le complique llegar a Neuquén a recibir el tratamiento propuesto. ¿Por qué la implementaríamos? Porque extiende el alcance del tratamiento regional e institucional, porque reduce los costos, principalmente de traslado, y por ende mejora la eficiencia, porque minimiza los costos de traslado y la permanencia de los mismos en los lugares. Hay veces que viajan, hay pacientes por ahí, atendemos nosotros, que son de Bariloche, y de Bariloche van en avión a Buenos Aires, y de Buenos Aires van a Neuquén. Si la actividad es realizada por un profesional competente, inmerso en un equipo interdisciplinario, interactuando en forma activa con la comunidad, los resultados pueden ser de igual o mayor calidad que el tratamiento presencial. Y lo que es nosotros más importante es que empodera al paciente y la familia en el proceso, haciéndose parte de su propia rehabilitación. En este tiempo de la pandemia, que tuvimos que usar mucho lo que es la telecomunicación, e iniciamos con esto de la telerehabilitación, vimos que habíamos hasta ahora, la verdad, haciendo una mea culpa, un modelo muy biomédico, en el cual el médico, el terapista indicaba y el paciente hacía, y nos parece importante esto de que el paciente empiece a buscar sus propias herramientas interactuando con el equipo. Eso hace que la comunicación entre el terapeuta, el paciente y el médico sea bastante más fluida. La realidad de un paciente con discapacidad es esa. Siempre, en los mejores casos, puede ser autónomo, pero muchas veces necesita la asistencia de una tercera persona. Las familias es un impacto emocional importante y un cambio en la dinámica de la familia. Hay que tener en cuenta cómo se maneja todo el grupo familiar, los intereses de los hermanos, las actividades que tienen que realizar los hermanos. Entonces, los tratamientos muy intensos y muy con alta frecuencia hacen que la dinámica de la familia cambie mucho. Uno de ellos en general es el cuidador y el otro es el que trabaja. Entonces, bueno, eso también hace que el poder recibir una asistencia en la casa, por lo menos en las terapias que se pueda, es algo muy interesante. Nosotros buscamos dos modelos, uno que fue el de Noruega, este es un artículo que presentaron ahora, en el que lo que ellos quieren es explicar y informar cómo implementaron ellos el modelo de telerehabilitación, con la esperanza de que el resto de las asociaciones vayan adaptando este tipo de terapéutica. Esto ya lo realizaba mucho antes de la pandemia. Primero lo empezaron a realizar en lesionados medulares, luego se extendió a otras patologías como ictus, parálisis cerebral y trauma severa, y con este mismo concepto, que el paciente ingresa al centro de rehabilitación Sanas en el periodo agudo, y después el seguimiento es un seguimiento de por vida. El modelo incluye educación y tutoría personal y colegas de hospitales y colaboradores, provee atención domiciliaria y pacientes y familias. O sea que del lugar centralizado va descentralizando y buscando actores en las diferentes comunidades. La atención debe realizarse con personal en el lugar de origen del paciente, y el Hospital Central lo que hace es capacitar a ese personal y a esa familia.
Es útil en la pandemia y el resultado final es la proximidad a una distancia entre los dos participantes, o sea que acerca los extremos. El otro contacto que hicimos fue con la gente de Chile, con la autora Tania Gutiérrez, que es una médica también especialista en rehabilitación. Ellos es un grupo alemana, tienen un grupo de pacientes con mayor nivel socioeconómico, es una clínica privada. Ellos aplican la telerehabilitación con supervisión de profesional, puede ser sincrónica o asincrónica. Siempre inician con una evaluación presencial y finalizan con una evaluación presencial, y en el medio tienen terapias sincrónicas y asincrónicas. Principalmente utilizan este tipo de telerehabilitación principalmente en pacientes de origen más traumatológico que neurológico, que por ahí es más sencillo el llevar el tipo de ejercicios que tienen que hacer. La evaluación inicial incluye un análisis funcional, educación sobre la realidad virtual y telerehabilitación. El paciente tiene que estar entrenado y entregan dispositivos. Los ciclos de tratamiento duran 4 semanas y la evaluación final es presencial. Tienen que tener ciertos requisitos técnicos como un Smart TV, un Internet, smartphone, y al menos 3 metros de espacio libre entre el televisor y la distancia del paciente. O sea que tiene que haber ciertas características para que el paciente pueda incluir. También tienen otras variables, pero esto de trabajar con realidad virtual nos pareció muy interesante. En nuestra experiencia en el Centro de Fisiatría y Rehabilitación Madre Teresa, nosotros armamos un programa en el cual el ingreso del paciente es por derivación de otro colega o familia, o por la teleconsulta directamente. Luego de la admisión, que es realizado por un médico especialista en medicina física y rehabilitación, se define el nivel funcional del paciente, las características socioambientales del paciente y el entorno. El programa cuenta con una plataforma propia, la cual permite el acceso a diferentes modalidades sincrónicas o asincrónicas, y lo que estamos trabajando es en la incorporación de diferentes materiales, videos, chats, clases educativas para los pacientes, según el criterio del terapeuta. Los módulos de tratamiento tienen un tiempo determinado, lo cual se va revalorando la efectividad y requerimiento de un nuevo ciclo de tratamiento. Necesitamos apoyo del sistema audiovisual, para eso contamos con el servicio del Departamento de Informática del Grupo CEMIC, un área administrativa y el equipo tratante. Nosotros ya contábamos con la historia clínica informática, con lo cual todo lo que es teleconsulta y telerehabilitación está unido a dicha historia clínica. La plataforma tiene un nivel inicial en el cual tenemos las diferentes clínicas. Después inician subcategorías. La subcategoría Madre Teresa tiene cada área dividida, lo que es fonoaudiología, medicina física y rehabilitación, neurokinesiología, y en dicha categoría se van cargando los diferentes recursos que uno quiere transmitirle al paciente. Esos recursos se van asignando al paciente y son de diferentes tipos. Pueden ser relacionados con actividades de la vida diaria, que va a ser las terapias ocupacionales. Pueden ser adaptaciones o ayudas técnicas, consejos y cuidados después de un ictus, o sea, materiales que uno le puede entregar sobre el diagnóstico de la enfermedad y los cuidados que uno tiene que tener, los cuidados en relación a las úlceras de presión y demás. Se puede planificar un ejercicio o un video y un tutorial, se puede hacer, y este video se puede definir la frecuencia que uno quiere que haga las terapias para que no se superponga una terapia con la otra, y los días en los cuales se los va a realizar. Esa agenda es común, con lo cual cada profesional puede ir poniendo las sesiones que va a ir haciendo para no superponerse con el otro y para que tampoco quede sobrecargado el paciente. Esto no reemplaza a lo que es presencial, sino que es una sumatoria a lo presencial. En caso que nosotros consideramos que la virtualidad no está siendo efectiva, bueno, se pasa a presencial, o sea que una cosa no limita a la otra. Las modalidades terapéuticas, lo difícil de todo esto, que es un tema también a valorarlo para después poder continuarlo en el tiempo, es cómo facturar y cómo hacer que esto se haga real. Nosotros la modalidad terapéutica que hicimos es a través de módulos de baja, moderada y alta intensidad.
que puede ser en relación al número de sesiones o en relación a la patología que tenga el paciente. Los dividimos en grupos y el módulo es de baja, alta o media complejidad según la característica. Yo puedo tener un paciente con un daño cerebral adquirido, pero puede ser que tenga problema para hablar, problema para moverse y problema para comer, o solo problema para moverse. Entonces, obviamente, lo que yo le voy a ofrecer va a ser diferente, con lo cual pensamos que el módulo debe ser diferenciado. Ese módulo tiene inclusiones y exclusiones. 5 minutos, discúlpame que te interrumpa, 5 minutos. Perfecto, sí. Exclusiones que son medicamentos, laboratorios, prácticas y consultas con especialistas. Solamente está incluido lo que son los ejercicios, los GIF, las clases educativas, la atención sincrónica y la reunión interdisciplinaria. Las escalas de valoración para ver realmente en qué nivel estamos y realmente poder definir con objetivos concretos. Y las dificultades y desafíos a los que nos vamos a enfrentar son déficit de comprensión, falta de tecnología, medios precarios, miedo para realizar actividades en casa, los beneficios de acompañamiento de la familia y continuidad en el tratamiento y empoderamiento en la familia, propuestas de mejora, entrenamiento a pacientes en la utilización, entrenamiento y confección de kits básicos, y el desafío, lograr una atención de calidad y empoderar a la familia. Bueno, esto fue todo. Queremos darle gracias al Servicio de Informática, ya que también nos está ayudando en otros proyectos que estamos trabajando con iniciativa de ellos también. Eso fue todo. Buenísimo, muchísimas gracias Eugenia, excelente presentación y la verdad que un trabajo increíble cuando uno habla o cuando uno piensa en formas de hacer asistencia, teleasistencia y piensa en rehabilitación, por lo menos yo también desde lo médico, se me hace muy difícil pensarlo, digamos, la telerehabilitación, digo, por la cuestión física, por la cuestión del contacto con el paciente y demás. Así que la verdad que increíblemente bueno. Te quiero hacer algunas preguntas, que algunas son del público. Dame un segundito que la leo. Dice, acá está. ¿Cómo tomaron los pacientes y los prestadores de servicio el hecho de tener teleasistencia? O sea, ¿cómo, digamos, si pudieron evaluar de alguna manera los pacientes cómo tomaron la cuestión de la cosa remota y los prestadores, o sea, los médicos, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, quienes hacían de efectores? Inicialmente fue difícil, fue una situación muy rara y realmente estuvo potenciada por la pandemia. Creo que si la pandemia no hubiera estado, esto hubiera sido mucho más difícil. La teleasistencia realmente las familias la tomaron muy bien. Nosotros cuando seguimos pacientes crónicos, que es lo que seguimos habitualmente, tenemos muchas instancias que a veces no necesariamente tienen que ser presenciales, o sea, que venga un paciente con un síndrome de Down a que yo le haga un certificado, un resumen de historia clínica para un certificado de discapacidad, sinceramente no tiene mucho sentido. Entonces hay cosas que acortó mucho, todo lo que es el aspecto cognitivo es más fácil de trabajar y en el aspecto motor realmente es más difícil y las chicas hicieron un trabajo muy, muy complejo porque llevarle los ejercicios, tomaron patrones como para hacer vídeos, en el adulto un poco más fácil y en lo pediátrico más complejo, la verdad. Pero bueno, es un camino que me parece que está bueno seguirlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, la siguiente consulta viene mira, parece que estuviera guionado, viene a razón de eso. Dice, ¿cómo plantean este modelo en la post-pandemia? La idea es continuarlo. Nosotros, los pacientes dados de alta de la clínica, la idea es incorporarlos al programa, porque dentro de lo que es calidad de atención en discapacidad o en rehabilitación, es muy importante tener en cuenta qué pasa con el paciente post-alta. Entonces, esto de tener un paciente y perderlo tampoco está bueno. Entonces, la idea es poder hacer encuentros, ya sea por videoconferencia, con ejercicios propios, y ver si lograron encontrar el equipo de referencia en la zona, y si el equipo de referencia tiene alguna necesidad o algo puntualmente que tengamos que trabajar con el kinesiólogo local, que a veces no están formados en neurorehabilitación, potenciar esas actividades. O sea, la idea sería tomar un poco esto del SANAS como para hacer de red de rehabilitación, y me parece interesantísimo. Excelente. Sí, también pensando en lo que decís, digo, ampliar, digamos, los servicios a zonas remotas y demás, como decías vos al principio
presentación, ¿no? Claro. Bien, hay otra pregunta. Está Nico Pasadore también en la conferencia, que es el responsable de la parte de sistemas del grupo Semico, y un amigo personal y muy querido también, principalmente eso, de lo otro después. Y la pregunta, digo, contestala vos o Nico, como ustedes quieran, porque va dirigida a qué software de teleasistencia utilizaron, es un software comercial o integraron o desarrollaron uno ustedes mismos. Bien, Euge, te saco un segundo de ese compromiso y lo respondo yo, ¿te parece? Ni hablar. Como es, hicimos un trabajo interdisciplinario, digamos bien, y el desarrollo lo hicimos íntegramente nosotros, digamos bien, no hay un software comercial en este lado, digamos, ¿sí? Trabajamos primero con todos ellos, con todos nuestros profesionales, para conocer la necesidad y la manera en que podíamos implementar una teleasistencia para este tipo de paciente, muy diferente seguramente al resto de los pacientes, y luego comenzamos con un desarrollo que tuvo como base primero algo muy diferente, que era crear algo no solamente para nuestros médicos, sino también para nuestros pacientes, fuera del portal personal de salud que nosotros ya tenemos, digamos bien. Entonces era un desafío también en ese sentido, porque teníamos que hablar de usabilidad y era fácil con nuestros profesionales porque los tenemos todos los días, y era por ahí más difícil con los pacientes que incluso en este momento ni siquiera podían acercarse a nuestros consultorios, digamos, ¿sí? Así que y el segundo punto fue la interoperabilidad. Trabajamos con muchas partes estructuradas dentro de todo lo que hemos hecho, y la hemos estructurado pensando primero de qué manera podíamos compartir esos datos. Primero, como siempre, entre nosotros, bien, teníamos que lograrlo, y luego, por supuesto, pensando ya a futuro, como Eugenia recién mencionaba, que tiene que ver con los financiadores y con el resto de las instituciones con las cuales nos podemos llegar a comunicar. De hecho, estamos en contacto, yo diría casi permanente en este momento, con la Clínica Alemana de Chile, que ha sido también parte de este proyecto. Digo que parte porque nosotros primero aprendimos, y luego hicimos, digamos bien, y en ese aprender la Clínica Alemana tiene mucha experiencia, y fue a ellos que también recurrimos. Excelente, Nico. A ver, acá, no, hay felicitaciones, estoy buscando preguntas en los diferentes medios, por ahora vi felicitaciones, muy buen trabajo, felicitaciones Eugenia, muy buen trabajo. Quiero preguntas, chicos, felicitaciones. A ver, no hay más preguntas. Bueno, a ver, de parte mía, felicitaciones, y les agradecemos muchísimo como CAIS poder presentar esta desafiante experiencia con teleasistencia en rehabilitación. La verdad que, como le decía al principio a Eugenia, cuando uno piensa en rehabilitación y en teleasistencia, casi que no van de la mano, y sin embargo ustedes lograron hacerlo en el mismo concepto. Así que muchísimas gracias. Me tomo 2 minutos para promocionar la próxima charla. La próxima charla es el rol de la informática en salud para el reporte de casos de COVID-19 y la integración entre laboratorios, instituciones de salud y organismos de salud pública en el estado de Utah, por Catherine States de la Universidad de Utah y Damián Borbolla de la misma universidad. Eso va a ser 11:05, o sea, dentro de los próximos 8 minutos. Agradezco y nuevamente y libero a Nicolás y a Eugenia. Muchísimas gracias por contar con ustedes desde la organización del CAIS, y esperemos vernos pronto. Al resto del público los esperamos a las 11:05 en este mismo lugar. Muchas gracias, Eugenia y Nicolás. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y hasta luego.